Imagina, 11.000 vírgenes emprendiendo una travesía épica, enfrentando un destino brutal en el siglo IV. ¿Mito o realidad? Prepárate para una de las leyendas más asombrosas y controvertidas de la historia cristiana, la de Santa Úrsula. Su relato desafía la lógica, pero ¿qué tan real es? Quédate hasta el final para desentrañar los profundos misterios detrás de esta princesa británica y sus miles de compañeras, y descubre por qué su legado perdura a través de los siglos. Imagínate esto, te encuentras en una encrucijada entre la historia documentada y la bruma de la leyenda. Acabamos de desentrañar la impactante cifra de 11.000 vírgenes mártires, una cifra que, ya lo sabes, desafía la lógica y la verosimilitud histórica. Pero, si esa cifra te dejó boquiabierto, prepárate para la pregunta que te volará la cabeza: ¿existió Úrsula realmente? ¿Fue una princesa británica de carne y hueso, forzada a un matrimonio indeseado y predestinada a un fin heroico, o es simplemente una de las creaciones más brillantes y persistentes de la imaginación medieval, un mito poderoso diseñado para inspirar la fe y la devoción en tiempos oscuros? Esta es la pregunta que vamos a desentrañar juntos, punto por punto, para que no solo conozcas la leyenda, sino que entiendas la verdad detrás de ella. Te garantizo que la historia real es tan fascinante como el mito. Para empezar a navegar por estas aguas turbulentas, debemos retroceder a un momento clave, al punto donde la leyenda de Úrsula empieza a cobrar forma, el siglo IV de nuestra era. Olvídate por un momento de las 11.000 vírgenes y enfócate en lo que podría haber sido el germen, la semilla de este relato épico. Nos ubicamos en la Britania romana, un territorio que, para los estándares de la época, era remoto, pero no aislado del fervor cristiano que se extendía por el imperio. Piensa en una joven, hija de un rey o líder local, quizás con el nombre de Úrsula, o al menos con una figura que la historia transformaría en ella. En esta época, los matrimonios concertados eran la norma entre las élites, a menudo como herramientas políticas para consolidar alianzas o asegurar la paz. Ahora, imagina a esta joven, una cristiana devota, comprometida con su fe y con la idea de la virginidad consagrada, un concepto que, si bien era novedoso, estaba ganando tracción en los círculos cristianos. Aquí es donde entra en juego la leyenda más difundida sobre sus orígenes. Se nos presenta a Úrsula como una princesa británica, hija del rey Dionotus de Dumnonia, un reino en el suroeste de Gran Bretaña. Imagina la escena, es una mujer de una belleza y piedad excepcionales, admirada por todos. Pero su destino toma un giro inesperado. El emperador romano Máximo, o en algunas versiones, un rey pagano de Armórica, actual Bretaña francesa, un hombre poderoso y con ambiciones políticas, decide que quiere a Úrsula como esposa para su hijo, a menudo identificado como Conanus Meriadocus o Aetherius. Este matrimonio no es una elección, sino una imposición, una alianza forzada para cimentar el poder. Y aquí es donde la historia adquiere su matiz heroico. Úrsula, firme en su fe y decidida a mantener su virginidad, se niega. No es un simple no, es una negativa audaz, un acto de desafío que, para una mujer de su posición en aquella época, era extraordinariamente peligroso. Pero, ¿cómo retrasar lo inevitable? La leyenda nos dice que Úrsula, con una astucia y una devoción impresionantes, pide un plazo de 3 años. 3 años para prepararse para el matrimonio, pero, en realidad, 3 años para buscar una solución divina. Durante este tiempo, ella declara que desea hacer una peregrinación. Pero no una peregrinación cualquiera. Pide que la acompañen otras 10 vírgenes, y que cada una de ellas esté acompañada por 1000 vírgenes adicionales. Sí, escuchaste bien, 1000 vírgenes por cada una de sus 10 compañeras más cercanas. Esto ya te da una pista de cómo la leyenda empezó a hinchar las cifras, ¿verdad? Y, además, exige que su futuro esposo se convierta al cristianismo y que le proporcione barcos y provisiones para este monumental viaje. Imagina la escena, la corte entera asombrada ante estas exigencias, pero, por alguna razón, quizás por la belleza y la determinación de Úrsula, o quizás por un temor supersticioso a desafiar sus deseos, acceden.
Así es como la historia legendaria establece el punto de partida para el viaje de las 11.000 vírgenes. Este relato es poderoso porque encapsula elementos universales, la pureza desafiada, la fe inquebrantable, el heroísmo femenino. Es una narrativa que resuena. Pero, y aquí viene la gran pregunta, ¿cuánto de esto es historia y cuánto es leyenda? ¿Hay algún vestigio de verdad en esta princesa británica, en este compromiso forzado, en este viaje a Roma? Para responder a eso, necesitamos despojarnos de la capa romántica y adentrarnos en la arena, en los cimientos de Colonia, Alemania. Colonia es el epicentro de la leyenda de Úrsula. Si te detuvieras hoy en esta vibrante ciudad alemana y preguntaras por Santa Úrsula, la gente te señalaría la impresionante Basílica de Santa Úrsula, un templo que se eleva majestuoso y que alberga, en su famoso camerino de oro, Goldene Kammer, una de las colecciones de reliquias humanas más grandes y, a la vez, más enigmáticas del mundo. Te encontrarás rodeado por cráneos y huesos que, según la tradición, pertenecen a Úrsula y a sus compañeras mártires. Y es aquí, en Colonia, donde la leyenda empieza a enredarse con lo que podemos llamar evidencia histórica, por muy fragmentada que sea. Volvamos al siglo IV. La primera mención concreta que tenemos, el eslabón más antiguo que conecta a Úrsula con Colonia, no es un pergamino narrando su vida, sino una inscripción. Sí, una simple losa de piedra conocida como el epitafio de Clematius. Imagina que eres un arqueólogo excavando en el siglo IX y descubres esta losa. ¿Qué dice? El epitafio de Clematius, que se remonta al siglo IV o habla de un tal Clematius, un vir spectabilis, un hombre respetable, que restauró una iglesia sobre el lugar donde las vírgenes fueron martirizadas. El texto es un poco ambiguo, pero claramente menciona que esta iglesia estaba sobre los cuerpos santos y en el sitio donde la sangre de las vírgenes fue derramada por el nombre de Cristo. Y, lo que es crucial, menciona a un grupo de vírgenes martirizadas. No dice 11.000. No menciona a Úrsula por su nombre. Solo vírgenes, y la cifra no se especifica. Esto es fundamental. Este epitafio nos indica que, sí, en Colonia, en una fecha temprana, existía una tradición de un martirio de vírgenes. Un grupo de ellas. ¿Cuántas? No lo sabemos por Clematius. Ahora, piensa en cómo una semilla de verdad, como este epitafio, puede crecer hasta convertirse en un árbol frondoso de leyenda. La oralidad, la necesidad de historias inspiradoras en una época de fe profunda y, por supuesto, el deseo de honrar a los mártires, fueron el caldo de cultivo perfecto. Durante los siglos posteriores, del V al IX, la tradición oral y los primeros textos hagiográficos, vidas de santos, comenzaron a añadir detalles a esta historia. Primero, el número de vírgenes martirizadas empezó a crecer. ¿De cuántas se hablaba inicialmente? Posiblemente unas pocas, quizá una decena, o incluso una docena simbólica. Pero con el tiempo, esa cifra se infló. Y aquí es donde la famosa cifra de 11.000 hace su dramática aparición. ¿Cómo pasamos de unas cuantas a 11.000? Prepárate, porque esta es una de esas fascinantes curiosidades lingüísticas y de transcripción que han moldeado la historia. En latín medieval, M significaba 1000. Pero también, en algunos contextos, M se usaba como una abreviatura para mártires. Y la X romana significaba 10. Entonces, imagina que en un texto temprano se habla de 11mv, que podría interpretarse como 11 mártires vírgenes, 11 martyrs virgins. Pero, si un escriba posterior interpreta la M no como mártires, sino como 1000, de repente tienes 11.000 vírgenes. ¡Boom! Una simple ambigüedad en la escritura, una mala interpretación, y el número se dispara exponencialmente. Es una hipótesis convincente que explica la desproporcionada cantidad y subraya lo frágil que puede ser la transmisión de los datos históricos. ¿Te das cuenta del impacto de un error de lectura? Es un efecto mariposa lingüístico que cambió la leyenda para siempre. Pero la cifra no solo creció por errores de transcripción. También había una motivación teológica y cultural.
En la Edad Media, la veneración de las reliquias era inmensa. Se creía que tener reliquias de santos y mártires en una iglesia o ciudad era un signo de favor divino, un imán para los peregrinos y, por ende, para la riqueza. Colonia, siendo un centro importante, habría tenido un interés considerable en poseer un tesoro de reliquias. Y si podías reclamar no solo un mártir, sino miles de mártires, imagina el prestigio y la atracción. La leyenda de Úrsula y sus 11.000 vírgenes se convirtió en una joya para Colonia. La Basílica de Santa Úrsula, tal como la conocemos hoy, es un testimonio de esta devoción. En el siglo XII, durante una serie de excavaciones en lo que se creía era el antiguo cementerio romano de Colonia, el Ager Ursulanus o Campo de Úrsula, se descubrió una cantidad asombrosa de huesos humanos. No estamos hablando de unos pocos. Estamos hablando de miles de esqueletos. Para la mentalidad de la época, la conclusión fue inmediata y, por supuesto, irrefutable, estas eran las reliquias de las 11.000 vírgenes. El hallazgo fue un milagro, una confirmación tangible de la leyenda. Piensa en la emoción que debió de haber generado en la población. Los restos fueron recogidos con reverencia, catalogados y exhibidos en la basílica, cimentando para siempre la leyenda en la conciencia colectiva. Pero, ¿qué era realmente el Ager Ursulanus? Los arqueólogos modernos tienen una interpretación diferente. Es muy probable que fuera un vasto cementerio romano, utilizado a lo largo de varios siglos. Los huesos encontrados probablemente pertenecían a personas comunes, hombres, mujeres y niños, enterrados allí durante el Imperio Romano. La gran cantidad de restos humanos es normal para un cementerio que estuvo en uso continuo durante siglos, y no indica un martirio masivo en un único evento. La interpretación de que todos eran vírgenes y mártires fue el resultado de la leyenda preexistente que se superpuso a la evidencia arqueológica. La fe, en este caso, interpretó lo que encontró a través del prisma de la historia que ya se quería creer. Entonces, ¿quién era Úrsula? Si eliminamos las 11.000 vírgenes y el romance de la princesa británica, ¿qué nos queda? Nos queda la figura de una mártir, probablemente de Colonia o de alguna otra región cercana, que murió por su fe en los primeros siglos del cristianismo. Su nombre, Úrsula, que significa pequeña osa en latín, podría haber sido simbólico, representando fuerza y protección, o simplemente un nombre común de la época. La pequeña osa como protectora de las vírgenes, una líder valiente en la fe. La leyenda de Úrsula, en su forma expandida, es un ejemplo magistral de cómo la geografía medieval operaba. No se trataba de una precisión histórica en el sentido moderno, sino de crear narrativas que edificaran, inspiraran y ofrecieran modelos de santidad y resistencia. La historia de Úrsula, con su desafío a un matrimonio pagano, su peregrinación a Roma, el centro de la cristiandad, y su martirio brutal a manos de los hunos, los bárbaros por excelencia, era una historia perfecta. Ofrecía modelos de castidad, piedad, liderazgo femenino y martirio colectivo, un poderoso testimonio de fe frente a la adversidad. Piensa en la resonancia de esta historia para una mujer medieval. En una sociedad donde a menudo tenían pocas opciones, la figura de Úrsula ofrecía una narrativa de agencia, de elección, incluso si esa elección implicaba el martirio. Su historia no solo las animaba a aferrarse a su fe, sino que también les proporcionaba un ejemplo de fuerza y resistencia ante las presiones sociales y políticas. Se convirtió en una protectora, en una figura a la que recurrir en tiempos de duda y persecución. El nombre de Úrsula también se hizo increíblemente popular. Su leyenda se extendió por toda Europa, inspirando obras de arte, capillas y órdenes religiosas. Imagina ver los hermosos retablos donde se la representa con su bandera, rodeada de sus compañeras, o los vitrales que cuentan su trágica odisea. Estos no eran meros dibujos, eran herramientas pedagógicas, narrativas visuales que reforzaban la fe y mantenían viva la memoria de la mártir. La devoción a Santa Úrsula fue tan fuerte que su historia se arraigó profundamente en la cultura europea, trascendiendo las fronteras de Alemania y llegando a Gran Bretaña, Francia, Italia e incluso más allá.
Entonces, ¿princesa británica o mito medieval? La respuesta, como suele ocurrir con estas leyendas tan ricas y complejas, no es una u otra, sino una mezcla fascinante de ambas. Es muy poco probable que Úrsula fuera una princesa británica con un séquito de 11.000 vírgenes en un viaje épico. Esa es la capa de la leyenda, tejida a lo largo de los siglos con hilos de fe, devoción y quizás, como hemos visto, errores de transcripción. Sin embargo, detrás de esa leyenda, casi con total certeza, existió una figura histórica real, una mártir cristiana en Colonia o en sus alrededores, en los primeros siglos del cristianismo. Una mujer cuyo sacrificio fue lo suficientemente impactante como para ser recordado, para que se construyera una iglesia en su honor y para que su historia, junto con la de otras vírgenes martirizadas, se transmitiera. Esa fue la semilla. A partir de ahí, la imaginación medieval, las necesidades culturales y religiosas de la época y la poderosa fuerza de la devoción transformaron a esa mártir solitaria o a ese pequeño grupo de mártires en la legendaria Santa Úrsula y sus 11.000 vírgenes. La leyenda no es una mentira, es una forma de verdad que se articula a través de símbolos y exageraciones. Es la verdad de la fe, la verdad del heroísmo, la verdad de la resistencia ante la persecución. La historia de Úrsula nos enseña no solo sobre el martirio, sino sobre cómo las comunidades construyen sus identidades y sus sistemas de creencias a través de narrativas que resuenan profundamente con sus valores y esperanzas. Y ahora que hemos desenterrado los orígenes de Úrsula, despojándola de las capas de mito para revelar el núcleo de posible verdad histórica y el proceso de su transformación legendaria, estamos listos para embarcarnos en el viaje real. Prepárate, porque lo que viene a continuación es el corazón de la epopeya. Ya comprendes la complejidad de su origen y por qué su figura es tan potente. A continuación, vamos a seguir los pasos de Úrsula y su increíble séquito. Exploraremos el propósito de su viaje, las profecías que quizás lo rodearon, y los eventos que las llevaron al encuentro con un final trágico y sangriento en Colonia. Te prometo que, incluso con la comprensión de la leyenda que ahora posees, la narrativa de su travesía te mantendrá completamente enganchado. Así que, no te despegues, porque el viaje de las 11.000 está a punto de comenzar. Ahora, si te quedaste conmigo hasta aquí, ya tienes una idea de quién fue Úrsula, o al menos, la figura legendaria que ha trascendido el tiempo. Hemos desentrañado los hilos de su origen, esa bruma entre la historia y el mito, entre la princesa británica y la heroína de fe. Pero la historia no termina ahí, ni mucho menos. De hecho, lo más extraordinario, lo que realmente ha cimentado su leyenda en la psique colectiva, es el viaje que emprendió. Un viaje que no solo desafió la lógica y la geografía de su tiempo, sino que la catapultó a ella y a un séquito inimaginable hacia un destino sellado por la fe y la tragedia. Imagina, por un instante, que eres Úrsula. Una joven de sangre real, pero con un espíritu que arde con una devoción inquebrantable. Acabas de rechazar un matrimonio, no por capricho, sino por una promesa sagrada a Dios. Has pedido, como condición para aceptar esa unión con un príncipe pagano, algo que suena a locura, un plazo de 3 años, tiempo para una peregrinación a Roma, y, atención, la compañía de 10 doncellas nobles, y cada una de ellas, a su vez, debe ser acompañada por 1000 vírgenes. Sí, escuchaste bien. Estamos hablando de un séquito que ascendería a la asombrosa cifra de 11.000 vírgenes. 11.000. Intenta visualizar eso. No era solo un acto de piedad, era un desafío monumental, una estrategia audaz para, quizás, ganar tiempo o, en su fuero interno, una preparación para un destino superior, para el martirio que ella intuía sería la única forma de preservar su pureza y su fe. Piensa en la magnitud de esta empresa en el siglo IV. No hay vuelos directos, ni autopistas bien asfaltadas. Estamos en una época donde los viajes eran arduos, peligrosos y extremadamente lentos. Reunir a 11.000 mujeres jóvenes, organizarlas, aprovisionarlas y ponerlas en movimiento desde las lejanas costas de Britania, es una hazaña que desafía la credibilidad histórica, lo sé,
Y es aquí donde la leyenda teje su tapiz más denso. Pero en el contexto de la narrativa que estamos construyendo, es la base de un viaje épico. El primer paso era el más audaz, zarpar de las costas británicas. Imagina el murmullo de las olas, el chirrido de las velas y la madera de las naves, una flota entera, no de guerra, sino de fe. Cientos de barcos, repletos de estas 11.000 almas, dejando atrás la tierra que las vio nacer, con la mirada fija en el horizonte, en la promesa de Roma, la ciudad eterna, el corazón de la cristiandad. No es un viaje para los débiles de corazón. Las aguas del Canal de la Mancha, impredecibles. Las costas de la Galia, entonces un territorio vasto y a menudo inestable. Cada milla era un acto de valentía, cada amanecer una reafirmación de su propósito. Una vez en tierra firme, el camino se volvía aún más desafiante. La leyenda las ubica remontando el imponente río Rin. Ponte a pensar en esa escena. Una procesión de tal magnitud avanzando a contracorriente. No eran guerreras, no eran comerciantes. Eran vírgenes, muchas de ellas jóvenes, algunas incluso niñas, movidas por la fe y el carisma de Úrsula. El Rin, con sus majestuosas orillas y sus castillos aún por construir, era entonces una arteria vital del Imperio Romano, pero también una frontera fluctuante, una zona donde las tribus germánicas a menudo desafiaban el poder de Roma. El paisaje que las rodeaba era hermoso, sí, pero también albergaba peligros invisibles. Cada recodo del río, cada bosque que se extendía a lo lejos, podría esconder una amenaza. ¿Qué las impulsaba? ¿Qué mantenía unida a esta gigantesca caravana de piedad? Era la promesa de Roma, la visión de los mártires, la tumba de Pedro y Pablo, la posibilidad de arrodillarse ante el sumo pontífice. Era la esperanza de que, una vez allí, Dios les revelaría el camino, que Úrsula encontraría la fuerza y la guía para mantener su voto de castidad, o quizás, una señal para su matrimonio forzado. Esta peregrinación no era un mero paseo, era una búsqueda de sentido, una declaración pública de fe en un mundo que aún se debatía entre la antigua Roma pagana y la creciente influencia del cristianismo. Llegar a Roma. Puedes imaginar el asombro en sus rostros al contemplar las ruinas de los grandes templos, los majestuosos acueductos, el Coliseo, y, por supuesto, las catacumbas donde yacían los primeros mártires. Para estas mujeres de Britania, una provincia en los confines del imperio, Roma debía de parecer el centro del universo, la manifestación física del poder y la gloria, tanto terrenal como espiritual. La leyenda narra que en Roma fueron recibidas por el Papa Cyriacus. Un detalle interesante aquí es que el Papa Cyriacus no figura en las listas oficiales de papas, lo que refuerza el carácter legendario de la historia, pero su inclusión sirve para dotar al viaje de una autoridad espiritual innegable. Este papa, según la tradición, se conmovió profundamente por la fe y la determinación de Úrsula y su séquito. Se dice que quedó tan impresionado que decidió unirse a ellas en su camino de regreso, junto con varios obispos y cardenales. Esta adhesión de la jerarquía eclesiástica no solo legitimaba el viaje de las vírgenes, sino que lo transformaba de una peregrinación personal a un acto colectivo de la Iglesia, elevando aún más su significado. El tiempo en Roma fue probablemente un oasis de paz y renovación espiritual. Un momento para orar, para reflexionar, para reafirmar sus votos. Pero el plazo de 3 años concedido por el padre de Úrsula se acercaba a su fin. La realidad del matrimonio forzado, o del destino que les aguardaba, volvía a acechar. Y con ello, la decisión más crucial, el regreso. Ahora, aquí es donde el giro del destino comienza a tomar una forma trágica. En lugar de buscar una ruta más segura o dispersarse, la leyenda las tiene volviendo por el mismo camino, de nuevo, remontando o descendiendo el Rin. Y es en este viaje de retorno cuando el mundo ha cambiado. El Imperio Romano, ya tambaleante, estaba siendo asaltado por fuerzas externas. Las tribus germánicas, los francos, los alamanes, y sobre todo, una fuerza de las estepas que sembraba el terror allá donde pisaba, los hunos. Imagina la escena,
El gran séquito de Úrsula, ahora quizás incluso más grande con la adición del Papa y sus clérigos, navegando por el Rin, con la mente y el corazón llenos de la santidad de Roma. Pero a medida que se acercaban a la ciudad de Colonia, las noticias que llegaban a sus oídos debieron de ser cada vez más siniestras. Rumores de hordas bárbaras, de ciudades saqueadas, de un caos creciente. Colonia, una próspera ciudad romana, se encontraba en una posición estratégica crucial. Y era precisamente allí donde el destino les tenía reservado su encuentro más amargo. Los hunos. Pronuncia ese nombre y evoca imágenes de ferocidad, de guerreros a caballo que barrían todo a su paso, liderados por figuras legendarias como Atila, el azote de Dios. Aunque la cronología exacta de Atila y su invasión masiva de la Galia no se alinea perfectamente con la fecha tradicional del martirio de Úrsula, que se sitúa en el siglo IV o.V. y Atila en el V, la leyenda no se detiene en estas precisiones históricas. Para el propósito de esta narrativa, los hunos representan la fuerza brutal y pagana que se opone a la pureza y la fe cristiana. El séquito de Úrsula llegó a Colonia y se encontró con una ciudad asediada, o quizás, ya caída en manos de estas hordas salvajes. No hubo escapatoria. El río, su ruta de escape, ahora estaba bloqueado. Las murallas de la ciudad, antes un refugio, ahora eran una trampa. El asombroso viaje de fe se había transformado, de repente, en un viaje sin retorno. Aquellas 11.000 vírgenes, que habían recorrido medio continente para honrar a Dios y apoyar a su princesa, ahora se encontraban cara a cara con la barbarie. ¿Qué pensó Úrsula en ese momento? ¿Qué sintieron sus compañeras? La promesa de un matrimonio forzado en Britania, que había impulsado todo este viaje, ahora parecía un destino lejano y casi benigno comparado con la amenaza inminente. Habían buscado la santidad en Roma, y ahora, en las orillas del Rin, en la antigua Colonia, se les presentaba la oportunidad de alcanzar la santidad suprema a través del martirio. Fue una confrontación directa entre la fe inquebrantable y la violencia más brutal. La leyenda no escatima en detalles sobre el horror de la situación. Los hunos, paganos y despiadados, no tenían respeto por la vida, mucho menos por la fe de estas mujeres. La opción que se les presentaba era clara, y a la vez, insoportable para quienes habían prometido su vida a Cristo, apostatar y ser sometidas a la voluntad de los bárbaros, o permanecer firmes en su fe y enfrentar una muerte segura. Úrsula, la líder de esta increíble expedición, se alzó. Su figura, que había inspirado a miles a embarcarse en este viaje extraordinario, ahora se erigía como un faro de resistencia en la oscuridad. Con su voz, su ejemplo, su fe, les dio fuerza a sus compañeras. Las preparó para lo que vendría. Les recordó el propósito de su peregrinación, el valor de su voto, y la recompensa celestial que aguardaba a quienes permanecieran fieles hasta el final. No había vuelta atrás. No había negociación posible con las hordas hunas. El giro del destino no era un cambio de planes, sino la revelación del verdadero plan divino para ellas. En ese momento, Colonia dejó de ser una ciudad romana más en el mapa para convertirse en el escenario de una de las leyendas de martirio más impactantes de la historia cristiana. Las 11.000 vírgenes, cuya cifra aún hoy genera debate entre historiadores y teólogos, se convirtieron en un símbolo. No importa si fueron literalmente 11.000, 100 o un puñado, lo que importa es el eco de su historia, el impacto de su fe colectiva frente a la aniquilación. La traducción errónea de 11 11 mártires vírgenes, undecim milia virginum, 11.000 vírgenes, pudo haber magnificado el número, pero no disminuye la potencia de su sacrificio. La imagen de un ejército de vírgenes, no con espadas, sino con su fe como única arma, enfrentando a los temibles hunos, es lo que ha resonado a través de los siglos. La tensión en Colonia debió ser palpable. El aire cargado de miedo, pero también de una resolución inquebrantable. Las plegarias de las vírgenes se mezclaban con los gritos de los hunos. Los himnos se alzaban en desafío al rugido de la batalla. Úrsula, la princesa, la peregrina, ahora se preparaba para ser la mártir.
Había evitado un matrimonio, había emprendido un viaje sin igual, había buscado a Dios en Roma, y ahora, en un giro cruel y glorioso del destino, se encontraba al borde de un sacrificio que aseguraría su inmortalidad, no en la tierra, sino en el cielo. Este capítulo en la vida de Úrsula y sus compañeras no es solo un relato de viaje, es la crónica de un destino inexorable, forjado por la fe y sellado con sangre. Es la historia de cómo 11.000 almas, o un número considerable que la tradición magnificó, se encontraron en el lugar equivocado en el momento equivocado, pero con el propósito espiritual más elevado. La ciudad de Colonia, para ellas, no fue un punto de paso, sino el punto final. El lugar donde su viaje terrenal concluyó y su leyenda, su verdadera vida eterna, comenzó. Y es precisamente este trágico y heroico final lo que nos lleva a la siguiente parte de nuestra historia, la masacre en sí y el legado que dejaron, pero eso, amigo mío, es una historia que abordaremos en nuestro próximo encuentro. Por ahora, quédate con esta imagen, el Rin, Colonia, 11.000 vírgenes, y el inexorable destino uno cerniéndose sobre ellas. La promesa de la gloria celestial, a un precio incalculable. Y ahora, viajero, siéntate y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te dejará sin aliento. Hemos seguido a Úrsula y a sus 11.000 compañeras por un camino que, aunque increíble, parecía guiarlas hacia un destino claro, Roma. Pero el destino, como sabes, tiene giros inesperados, y el suyo tomó un desvío brutal, un desvío hacia la masacre en la ciudad de Colonia, un evento que grabaría su nombre en la eternidad, teñido de rojo y leyenda. Imagina este escenario, si puedes. Las naves, repletas de miles de vírgenes, navegando de vuelta por el majestuoso río Rin, en lo que creyeron que sería un viaje seguro tras su peregrinación a Roma. Sus corazones, llenos de una fe renovada y la esperanza de regresar a sus hogares, o quizás de encontrar un nuevo propósito en el continente. Pero, al aproximarse a las murallas de la antigua Colonia, lo que encontraron no fue la bienvenida pacífica que esperaban de una ciudad romana. En cambio, se toparon con el mismísimo infierno. Colonia, en ese momento, no era la vibrante metrópolis que conocemos hoy. Era una ciudad romana estratégica, sí, pero también era una ciudad al borde del caos. Los rumores, y pronto la cruda realidad, de la invasión bárbara se extendían como la peste. Y entre todas las hordas que asolaron Europa en aquella época, había una que se destacaba por su crueldad y su implacable ferocidad, los hunos. Sí, los hunos. Aquellos jinetes de las estepas asiáticas, liderados, según algunas versiones, por el mismísimo Atila, el azote de Dios, habían irrumpido en las Galias y Germania, dejando a su paso un rastro de destrucción, terror y desesperación. Eran guerreros implacables, cuya estrategia no era la conquista sutil, sino la aniquilación total, la destrucción de todo lo que encontraban a su paso. Su mera reputación era suficiente para sembrar el pánico en cualquier asentamiento civilizado. Y fue precisamente en este punto de la historia, en este torbellino de violencia y desesperanza, donde las naves de Úrsula y sus compañeras quedaron atrapadas. La leyenda nos cuenta que, al desembarcar, o incluso mientras aún estaban en sus embarcaciones en las orillas del Rin, fueron interceptadas por esta horda salvaje. No había escapatoria. Las murallas de Colonia, que en otro tiempo podrían haber ofrecido refugio, ahora estaban bajo asedio o ya habían caído, y sus defensores, si es que quedaba alguno, estaban diezmados o huyendo despavoridos. Piensa en el horror. Miles de mujeres, muchas de ellas jóvenes, algunas incluso niñas, de repente se encontraron cara a cara con la barbarie. No eran guerreras. Eran peregrinas, doncellas que habían jurado preservar su pureza y su fe. Su única arma era su devoción. Y los hunos, que no conocían piedad, no tenían interés en sutilezas ni en respeto por la vida ajena, y mucho menos por la fe cristiana que ellas profesaban. La demanda de los hunos fue brutal y directa. No buscaban solo el botín material, aunque ciertamente lo tomarían. Buscaban la humillación, la violación, la sumisión. Querían que estas mujeres abandonaran sus votos,
que renunciaran a su fe y que se unieran a ellos en matrimonio forzado o, peor aún, en la esclavitud sexual. Era una prueba de fe y voluntad que pocas podrían soportar. Pero aquí es donde la leyenda se eleva por encima del simple relato de una masacre. Aquí es donde Úrsula, la princesa británica, se convierte en la figura central de una resistencia inquebrantable. Con una fuerza que solo puede provenir de una convicción absoluta, Úrsula se negó. Y no solo ella, sus 11.000 compañeras, inspiradas por su ejemplo y por la profundidad de su propia fe, la secundaron. Imagina la escena, miles de voces, quizá temblorosas al principio, pero luego firmes y unidas, proclamando su negativa. Su fe en Cristo era más fuerte que el miedo a la muerte. Su pureza era más valiosa que sus propias vidas. Era un acto de desafío monumental frente a una fuerza imparable. Y los unos, acostumbrados a la obediencia o a la rápida derrota, no toleraron tal insubordinación. Su respuesta fue inmediata y espantosa. La masacre comenzó. No fue un combate, fue una ejecución en masa. Espadas blandiendo, flechas volando, la sangre tiñendo las aguas del Rin y la tierra de Colonia. Una por una, las vírculas cayeron. Eran miles. El aire se llenó de gritos, de rezos, de lamentos y de la brutalidad de los guerreros bárbaros. La leyenda describe con detalle gráfico la orgía de violencia. No fue una muerte rápida para todas. Muchas fueron torturadas, mutiladas, deshonradas antes de ser asesinadas. La escena es difícil de imaginar, pero es crucial para entender la fuerza del martirio. Era un testimonio de fe llevado al extremo más terrible. Cada mujer que se negó y sufrió, reforzaba el milagro de su resistencia colectiva. ¿Y Úrsula, la líder de esta legión de mártires, cómo murió? La tradición nos la muestra con una dignidad inquebrantable hasta el final. Se dice que el propio jefe I, furioso por su negativa y por la inquebrantable voluntad de las mujeres, la tomó como su víctima final. Con un arco en sus manos, o quizás una espada, la mató personalmente. La imagen más icónica la representa con una flecha atravesándole el corazón, cayendo con la serenidad de una santa que abraza su destino. Su muerte no fue un acto de desesperación, sino la culminación de su testimonio de fe, una última afirmación de su pureza y su devoción. Ella, y sus compañeras, entregaron sus vidas, pero no su fe. Y en ese acto final, paradójicamente, lograron una victoria que trascendería los siglos. Los unos, finalmente, cansados de la matanza y quizás presintiendo la retribución divina o la llegada de otras fuerzas, se retiraron, dejando atrás un paisaje de horror. Pero la tierra de Colonia no tardaría en reclamar a sus mártires. Cuando los cristianos locales, supervivientes del asedio y la incursión bárbara, emergieron de sus escondites, se encontraron con una visión sobrecogedora, miles de cuerpos, esparcidos por las orillas del río y los campos circundantes. No eran simples víctimas de guerra, eran mártires de la fe. La piedad cristiana de la época era profunda. No se limitaron a enterrar a los muertos, los veneraron. Los cuerpos fueron recogidos con sumo cuidado, identificados como las vírgenes que habían llegado desde Britania, y se les dio sepultura en un cementerio que pronto se conocería como el Ager Ursulanus, el campo de Úrsula. Este lugar se convertiría en el epicentro de un culto que, lejos de desvanecerse, cobraría una fuerza inusitada. Fue aquí donde los primeros cimientos de la leyenda se asentaron, no en pergaminos y crónicas, sino en el corazón y la memoria de una comunidad que había presenciado un martirio sin precedentes. La gente comenzó a contar la historia de las 11.000, una cifra que, como veremos, es clave en el debate histórico. ¿Cómo se propagó esta increíble historia? Piensa en el mundo sin internet, sin periódicos, sin libros impresos. Las noticias y las leyendas viajaban de boca en boca, de pueblo en pueblo, de monasterio en monasterio. Los peregrinos que visitaban Colonia o que escuchaban el relato lo llevaban consigo a lo largo y ancho de Europa. Los clérigos locales registraban los milagros y las vidas de los santos, y la historia de Úrsula y sus vírgenes mártires era demasiado poderosa para ser ignorada.
Los primeros registros escritos, aunque escasos y a menudo contradictorios, aparecen en el siglo V, poco después de los supuestos eventos. El Martyrologium Jeronymianum, por ejemplo, una recopilación de mártires, ya las menciona, aunque el número es vago y no se asocia directamente a las 11.000. Sin embargo, a medida que los siglos pasaban, la leyenda no solo se mantuvo viva, sino que creció y se embelleció. Cada vez se añadían más detalles, más nombres, más elementos milagrosos. Y aquí, amigo mío, llegamos a uno de los puntos más fascinantes y controvertidos de toda la saga, el número de las 11.000 vírgenes. Durante mucho tiempo, los historiadores y teólogos han debatido si este número es literal o si se trata de un error de transcripción o interpretación. La teoría más extendida, y ampliamente aceptada en el ámbito académico, sugiere que la cifra de 11.000 podría haber surgido de un error de lectura de las antiguas inscripciones latinas. Imagina una inscripción en una tumba o en un registro eclesiástico temprano, 11 MV. Podría interpretarse como un decim martyrs virgins, 11 vírgenes mártires, o quizás un decim milia virgins, 11.000 vírgenes. Una pequeña m mal interpretada o abreviada de forma ambigua, y una cifra real de 11 mártires se convierte en una multitud inmensa. Esta transformación, lejos de ser un simple error, fue clave para el impacto de la leyenda. La idea de 11.000 vírgenes mártires dotó a la historia de una escala épica, casi mítica, que resonaba profundamente en la imaginación cristiana. Reforzaba la idea de la fuerza de la fe colectiva, de la pureza inmaculada que prefería la muerte antes que la deshonra. Era un mensaje poderoso en una época donde la fe era a menudo probada por la violencia y la adversidad. El impacto de Santa Úrsula y sus compañeras en la cristiandad fue, y sigue siendo, inmenso. El Ager Ursulanus en Colonia se transformó en un centro de peregrinación de primer orden. Sobre las tumbas de las mártires se erigió la magnífica Basílica de Santa Úrsula, que aún hoy se alza majestuosa, custodiando las reliquias de las santas. Y reliquias no faltaban. El cementerio se convirtió en un vasto osario. Los huesos de las 11.000, o lo que se creía que eran los huesos de las 11.000, fueron cuidadosamente desenterrados, clasificados y distribuidos por toda Europa. Iglesias, monasterios y casas nobles de todo el continente atesoraban fragmentos de estos huesos como reliquias sagradas, lo que contribuyó aún más a la expansión del culto. Úrsula se convirtió en patrona de Colonia, de las vírgenes, de los estudiantes, de los maestros y, en general, de la pureza y la piedad. Su imagen, siempre con una flecha en la mano o el pecho, flanqueada por sus compañeras, o bajo el manto protector, se hizo omnipresente en el arte religioso. Se fundaron órdenes religiosas, como la de las Ursulinas, dedicada a la educación de las mujeres, que extendieron su legado por todo el mundo, llevando el nombre de Úrsula a cada rincón. Su historia inspiró innumerables obras de arte, desde manuscritos iluminados hasta vidrieras y pinturas renacentistas, cada una añadiendo capas a la rica tapestry de su mito. La leyenda no solo ofrecía un ejemplo de fe inquebrantable, sino también un modelo de resistencia femenina frente a la adversidad. En una época dominada por hombres y guerras, la historia de miles de mujeres que eligieron la muerte antes que la rendición se convirtió en un faro de esperanza y fortaleza espiritual. Pero, ¿dónde termina la leyenda y dónde comienza la historia real? Este es el debate que ha fascinado a historiadores y teólogos durante siglos y que nos obliga a mirar más allá de la piedad y la devoción para buscar la verdad documentada. Es innegable que existe un núcleo histórico. Los hallazgos arqueológicos en Colonia han revelado la existencia de un vasto cementerio romano y cristiano temprano en el área que la tradición atribuye al Ager Ursulanus. Se han encontrado tumbas de mujeres, y es muy plausible que una masacre de algún tipo, o al menos un martirio de un grupo de mujeres cristianas, haya ocurrido en Colonia durante las invasiones bárbaras. Sin embargo, el número de 11.000 sigue siendo el principal punto de fricción. Como te mencioné, la interpretación errónea de 11 MV es la hipótesis más aceptada para explicar la inflación de la cifra. La cronología también presenta inconsistencias.
La leyenda sitúa a Úrsula en el siglo IV, pero la gran incursión de los hunos en la región de Colonia, liderados por Atila, ocurrió a mediados del siglo V. Estas anacronías son comunes en la geografía, donde la precisión histórica a menudo se sacrifica en favor del impacto moral y espiritual de la historia. Los estudiosos modernos, lejos de desestimar la leyenda por sus imprecisiones, buscan el grano de arena de la verdad histórica dentro de la perla del mito. Entienden que, incluso si la historia no sucedió exactamente como se cuenta, su poder cultural, religioso y social es innegable. La leyenda de Santa Úrsula no es solo un relato de un martirio, es un testimonio de cómo la fe y la memoria colectiva pueden moldear la historia, creando figuras que, reales o no, inspiran a generaciones. Es la historia de cómo un evento, quizás pequeño en sus orígenes, puede transformarse en una epopeya que trasciende el tiempo, generando debate y devoción a partes iguales. De Colonia a la eternidad, la historia de Úrsula y sus 11.000 vírgenes ha perdurado, no solo en los anales de la fe, sino en el imaginario colectivo. Pero la pregunta que flota en el aire, la que nos hace reflexionar más allá de la devoción y el asombro, es, ¿hasta qué punto esta epopeya es un reflejo fidedigno de los hechos? ¿Y hasta qué punto es una construcción de la fe y la tradición? Esa es la pregunta que nos lleva al siguiente paso de nuestra investigación, donde desentrañaremos aún más las capas de esta increíble historia. Hemos explorado la asombrosa leyenda de Santa Úrsula y sus compañeras. Su historia, sea realidad o ficción, ha cautivado mentes por siglos, dejando una huella imborrable en la fe y la cultura. ¿Qué podemos aprender de Úrsula, real o no? ¿Fue una mártir histórica o un poderoso símbolo de resistencia? Si esta intrigante narrativa te ha fascinado, suscríbete para descubrir más fantásticos misterios. Deja tu comentario con tus teorías y comparte este video con otros verdaderos amantes de la historia.